Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Quiero leerles lo que Moisés escribe en el capítulo número 8 de Deuteronomio, hablándole al pueblo de Israel. Versículo número 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir que sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien, y dijiste en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Esta escritura que usted acaba de escuchar 2 veces nos hace una exhortación. Cuidemos de no olvidarnos de Dios. Pareciera de más esta frase, pero la verdad es que en el terreno de la práctica es lo primero que hacemos. Es lo primero que hace el hombre, sobre todo en fechas o en celebraciones, por ejemplo, aniversarios, cumpleaños, cuando todo nos va bien. Por alguna razón nuestra mente nos enfoca a que ese ha sido el resultado de nuestro esfuerzo, ese ha sido el resultado de nuestra inteligencia, ese ha sido el resultado de nuestro plan, ese ha sido el resultado de la disciplina y de las ganas que le hemos estado echando a cierto asunto, a cierto proyecto o a nuestra vida misma. Y muy pocas veces reconocemos que detrás del éxito, la columna vertebral, el fundamento de nuestro éxito y de por qué estamos aquí y de por qué hemos alcanzado algo, es Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel, que al llegar a la tierra prometida y al degustar las bendiciones que la tierra prometida tenían para ellos, ellos consideraron: esto nos costó, este es el sacrificio y la recompensa de nuestro esfuerzo, y se olvidaron de Dios. Hoy tenemos que reflexionar si hoy estamos en este punto de nuestra vida. No solo ha sido por su esfuerzo, no solo ha sido por su buena planificación. Hay algo más poderoso, hay algo más trascendental que eso. Y yo le tengo que decir en esta hora: si hemos llegado hasta acá, es porque Dios ha sido fiel. Amén. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Dios es fiel, amados hermanos. Esa última palabra, fiel, humanamente hablando, cada vez es más desvalorizada. Cada vez se cree menos
en el concepto de fidelidad. En una ocasión escuché esta frase que me motivó mucho y que me hizo clic dentro de mi corazón. Las promesas son tan fuertes solamente como la persona que las dijo. Es decir, hay una sinergia, hay una conexión especial entre una promesa y la persona quien la hizo. Si esa persona que la hizo no es una persona que tenga un antecedente de fidelidad, esa promesa no vale. Por eso, viene a mi mente, por ejemplo, tantas entrevistas que han hecho a deportistas, especialmente a futbolistas. Yo las he escuchado. Y estos futbolistas, cuando les preguntan si algún día piensan salir del club, del equipo que en ese momento están, ¿saben qué han dicho la mayoría? Solo muerto me sacan de este club. Y a los pocos meses usted ve que cambian de equipo porque se les presenta una oferta más abundante que la que actualmente tiene. Hermano amado, el tema de la fidelidad para el hombre es un gran conflicto. El hombre, por más que prometa, su tendencia es a no ser fiel. Eso nos lleva a pensar que hay muchísimas personas en este tiempo fastidiadas, deprimidas, y viven en un mundo lleno de tristeza porque hubo alguien dentro de su entorno familiar que no fue fiel. Hay muchos hijos deprimidos, gimiendo en su corazón por un papá, por una mamá que no estuvo con ellos porque por alguna razón los abandonaron. Tristemente hay personas que son más leales a una empresa que a una familia. Son más leales a un equipo de fútbol que a su mismo cónyuge. La fidelidad desde una perspectiva humana cada vez se va deteriorando. Inclusive, tengo que decir que aún dentro de las mismas iglesias se ve ese tipo de problemas desde la perspectiva de que hay iglesias que están necesitando obreros y que no pueden continuar una obra porque la gente promete y no cumple sus promesas. Hay gente que dice, apúnteme en este año, yo voy a estar allí para servir. Y empieza la primera quincena, el primer mes, y de repente se ausenta. ¿Qué decir de las ofrendas? Amado hermano, el ser humano, nosotros los hombres, las personas, los seres humanos, no nacimos con esa virtud. Pero hay alguien que en su esencia, en su ADN, es fiel. Y quiero decirle que parte de lo que el Señor nos está hablando en ese pasaje que leímos del capítulo número 8 de Deuteronomio, no te olvides de Dios. ¿Y qué no tengo que olvidar de Dios? Que Dios es fiel. Y lo entendemos más en el Nuevo Testamento, porque en la epístola a los Hebreos, capítulo número 13, verso 8, encontramos una frase poderosa que nos habla de la fidelidad de Dios. Jesucristo, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y me llama mucho la atención el hecho de que el apóstol en esta epístola nos plantea cómo se transiciona de un tiempo a otro. El ayer y el hoy para el mañana. Y si nosotros nos vemos en esa dinámica de tiempo, nos damos cuenta que nosotros mismos hemos sufrido cambios en el transcurso de ese tiempo. Ya no tenemos la misma energía, ya no tenemos las mismas capacidades. El tiempo hace mella en nosotros, pero no en Dios. Porque Dios es fiel y Él no cambia. Él
no puede, no le afecta el cambio de los tiempos. A todo le puede afectar al tiempo, a una persona, a una cosa. Usted deje una cosa allí usándola o no, el tiempo va y cobra su efecto. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y hoy quiero hablarle de eso. Porque si usted necesita entender que si ha llegado hasta aquí, en este instante, en este momento de su vida, ya sea espiritualmente, familiarmente, económicamente, es porque Dios ha sido fiel para con usted. Si usted no se ha hundido, si usted no ha fracasado por completo, si usted sigue vivo, es porque Dios es fiel. Y usted y yo necesitamos entender eso, no solo para que podamos confiar en el Señor, sino también para que podamos responder con fidelidad a la fidelidad del Señor. Y por eso déjeme hablarle de ese Dios fiel en varias facetas que me gustaría recordarle. En primer lugar, quiero decirle que Dios es fiel a sus promesas. Déjeme leerle en el capítulo número 23 de Números, hablando del pueblo de Israel, verso número 19, dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Aleluya, esta palabra es dirigida de parte de Dios para el pueblo de Israel, diciéndoles: confíen en mí, yo no miento. Yo lo que prometo, lo cumplo, porque Dios es fiel a sus promesas. Cuando vemos el pueblo de Israel, en ese momento donde ellos siendo esclavos, Dios levanta a Moisés y empieza a correr la voz dentro del pueblo. Hay aquí un tipo que dice que nos va a liberar. Muchos años después, 40 años después, 50 años después, eso que fue como un susurro, un murmullo entre el pueblo, era una realidad, porque detrás de todo ello había una promesa. Y eso trae todavía un contexto cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, que deje a su familia, y Dios le promete algo. Dios le promete descendencia y Dios le promete una tierra. ¿Cumplió el Señor? Por supuesto que sí, porque Dios es fiel a sus promesas. Querido hermano, si usted se siente engañado de parte de Dios, yo necesito decirle algo. No es que Dios lo haya engañado. Usted necesita revisar qué es lo que usted considera lo cual no se ha cumplido en usted. Si hay algo que usted y yo debemos de tener ante una promesa, es paciencia. Porque Dios cumple sus promesas, porque eso es parte de su fidelidad. A veces somos como Abraham, que años después que Dios venía respaldando su llamado, de repente él se vio confundido, desesperado y dijo: Dios se olvidó de mí. ¿Y qué pasó? Él entonces vino y tomó su propio camino y grandes consecuencias trajo a su vida, a su familia. Pero Dios no se había olvidado de él, porque Dios cumple sus promesas. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Simeón, el cual dice que cuando él escuchó de Jesús, de un bebé que había nacido, y lo llevaron al templo, y él, estando allí, dijo: oh, ya puedo morir en paz, porque puedo ver que el Señor cumplió sus promesas. Así que usted no se va a morir antes de ver cumplidas las promesas de Dios, porque Dios es fiel a través de ellas. Amén.
Pero Dios no solo es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su pueblo. Escuche lo que en el libro de Josué, capítulo número 21, verso 45 dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Aquí estamos hablando de que Dios le había prometido a Israel sacarlos de la tierra de esclavitud, darles libertad, pero también darles una tierra. Y uno a uno fue Dios prometiéndole al pueblo, Al final, Josué, en uno de sus discursos, ya repartida la tierra, Josué entiende que ni una sola de las promesas que el Señor le había hecho a su pueblo dejó de cumplirse, porque Dios es fiel a su pueblo. Hermanos amados, Dios cuida de los suyos. Dios está comprometido con usted. A veces es lamentable cuando nosotros pretendemos que las instituciones humanas sean las que transformen y sean las que nos lleven a una mejor vida. Cuando hemos llegado a entender en la palabra de Dios que Dios es el que cuida de nosotros, como cuidó al pueblo de Israel, también cuidará de su iglesia. Así que no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros. Claro, cuando las noticias llegan a nuestros oídos, a nuestros sentidos, y la gente se está afligiendo porque se dice que la economía cada vez va de mal en peor, que las guerras se están multiplicando, que los gobiernos cada vez están en crisis, nosotros debemos de confiar en que tenemos a un Dios que es fiel a su pueblo. Y no solo fiel a su pueblo en los aspectos humanos, sociales, materiales, sino también fiel a nuestra vocación espiritual. Pablo escribe a la iglesia de Corinto en su primera epístola, en el capítulo número 10, verso 13, diciendo: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, dice, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando seas tentado, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Amados hermanos, a veces estamos tan enfocados en lo material que nos olvidamos la batalla espiritual, que también es trascendental en nuestra vida. Pero muchos somos conscientes de esas batallas espirituales. Pero dice el Señor en su palabra que aún en el aspecto espiritual y en el aspecto material, Dios está cuidando de su pueblo, porque Dios es fiel. Y en medio de una prueba, en medio de una aflicción, el Señor nos pone alternativas para que no solo resistamos, sino que podamos salir. Dios no nos deja solos. Así que dejemos de dudar, dejemos de considerar como un día los discípulos en medio de aquella tormenta estaban afligidos, estaban allí con sus botes en la barca sacando el agua y ya no pudieron más y decidieron despertar al maestro porque dijeron: aquí nos morimos. Es más, le reclamaron al Jesús: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús se levanta y le dice: incrédulos, ¿por qué no confían? Yo soy fiel a mi pueblo, a mi gente. Así que, hermanos, hoy debemos de estar animados, que aunque el mundo esté proclamando aflicción, preocupación, tensión, nosotros vamos a proclamar victoria, porque Dios es fiel a su pueblo. Y allí son las escrituras de muchas otras que hay que podemos encontrar. Pero avanzando, encontramos también que no solo Dios es fiel a sus promesas, no solo Dios es fiel a su pueblo, sino que, escuche esto,
Dios es fiel en medio de nuestros errores. Y aquí tenemos que hacer un alto y pensar que ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Cometemos errores, hemos fallado de una o de otra manera, de una o de mil formas. Hemos fallado. ¿Y cuál es la postura de Dios ante nuestras fallas? Menospreciarnos, abandonarnos. Escuche lo que Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 13, dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¡Qué escritura tan poderosa, hermanos! ¿Cómo usted puede responder ante esa verdad? Humanamente hablando, esta no es la forma como nosotros actuamos. Al inicio yo les decía, porque esa palabra fidelidad o fiel cada vez se pierde dentro de nuestro vocabulario, porque cada vez creemos que hay gente fiel, porque hay más engaño que fidelidad dentro del ser humano. Y esa es una realidad. ¿Cómo responde usted ante eso? Cuando uno se da cuenta que alguien es infiel, pues uno trata de estar allí separado. Hasta podemos y hemos decidido rechazar al que es infiel, apartarnos del que es infiel. Ya no hablamos al que ha demostrado infidelidad. Bueno, sus razones tendrán, no estamos hablando de eso. Pero ¿qué hace Dios con el infiel? No lo abandona. Dios al infiel lo sigue amando. Dios al infiel lo sigue protegiendo. Y uno se explica ¿cómo? Y hay una sola respuesta. Dios es fiel. Y esta escritura nos lo dice. Pues Él no puede negar quién es. Él no puede actuar en contra de su propia naturaleza. Así que, si somos infieles, Él permanece fiel. Quizás hoy usted que está escuchando esta meditación, usted siente que esta palabra le golpea su corazón, porque usted sabe que su caminar no ha sido un caminar correcto. Hemos sido infieles, en otras palabras. Le hemos prometido cosas a Dios que no cumplimos. No podemos abandonar el pecado, las tentaciones nos han seducido y ahí estamos atascados, amarrados a esa situación y no sabemos si hasta hemos dudado. Dios me abandonó, Dios no me ama así. Hoy quiero decirte, Dios es fiel en medio de nuestros errores. Vivimos un tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia todavía no se ha terminado, pero muy pronto se terminará. Ese pronto usted y yo no lo sabemos, pero somos conscientes que esta gracia está ahorita, en este momento, solo para que usted la tome. Es su decisión. Y esa gracia permanece. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel en medio de nuestros errores. Y no solo eso. Dios no solo es fiel en medio de nuestros errores. Dios es fiel a pesar de nuestro pecado. Y quiero que lo entienda en este momento. Quiero leerle primer libro de Juan, capítulo número 1, versículo número 9. Antes de leerlo, ¿cuál es la peor condición del ser humano delante de Dios? El pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto antes de su desobediencia, había una comunicación, había una relación directa, profunda, dinámica con Dios. Pero una vez ellos decidieron escuchar la voz del enemigo y desechar la voz de Dios, ellos tuvieron vergüenza, tuvieron miedo,
se escondieron de Dios. Él los buscaba y ellos prefirieron esconderse. En medio de ese pecado, Dios les pregunta: ¿qué pasó? Y la respuesta es: la mujer que me diste, la serpiente me engañó. Acusarse el uno al otro. Y la palabra nos habla de cómo Él les cubrió, no con hojas, como ellos habían tratado de cubrir su error, sino Él proveyó vestido, porque Dios es fiel a pesar de nuestro pecado. En esa discusión, Dios tiene que confrontar al hombre con su pecado. Pero en esa confrontación, Dios le hace una promesa diciendo: llegará un tiempo en que eso que te venció hoy, el pecado, tú lo podrás vencer a través de Jesucristo. Génesis 3:15. Él te hirió en el carcañal, tú le herirás en la cabeza. Así que Dios es fiel a pesar de nuestro pecado. Escuche lo que Juan escribe en su primera epístola, capítulo número 1, verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy que tú me escuchas piensas que ese pecado que te ha estado alejando de Dios, de tu familia, de tus seres queridos, no tiene remedio, yo te vengo a decir: sí hay un remedio, gracias a Jesucristo. Y el remedio es tu confesión. Si confiesas tu pecado, hay algo que Dios lo mueve a un corazón que está confesando su pecado, y es que Dios es fiel y Él no te va a menospreciar, Él no te va a desechar. Quizás muchos de tu familia te desechan, ya no creen en ti, dicen: este ya no se compone. Pero Dios sí puede hacer de ti un buen hombre, una buena mujer. Pero tienes que venir arrepentido, entendiendo que en medio de tu pecado, Dios te da una oportunidad, porque Dios es fiel. Aleluya. Y yo quiero terminar esta meditación amarrando estos puntos que hemos estado compartiendo sobre que Dios es fiel. Que muchas veces consideramos que el éxito, los logros que hemos obtenido en esta vida es producto de lo bueno que somos, de lo inteligente que somos, de los capaces que somos, de lo talentosos que somos, de lo generosos que somos. Y no, si nosotros hemos llegado hasta acá, si permanecemos, es porque Dios ha sido fiel, fiel a sus promesas, fiel a su pueblo, fiel aún en medio de nuestros errores, fiel aún en medio de nuestro pecado. Y cierro mi meditación diciendo que Dios es fiel a su plan. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nosotros. Y Él dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, dice Pablo. Ese es el plan que Dios tiene. Jeremías habla que aún estando desde el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido como nos había escogido a usted y a mí. Dios tiene un plan y Él es fiel a ese plan. El punto es que muchos ya no creemos en ese plan. Mucha gente a nuestro alrededor ya no cree en ese plan. Nosotros mismos ya no creemos en ese plan. Pero hoy vengo a decirte,
Dios es fiel al plan que tiene para tu vida. Y quiero ponerte 2 escrituras acá que espero entiendas perfectamente. Pablo escribe a la iglesia en Corinto en su primera epístola, capítulo número 3. Y Pablo está animando a la iglesia a crecer. Ese es el plan que Dios tiene para la iglesia. Crezcan, maduren. Pero Pablo entiende que la iglesia de Corinto, en vez de madurar, en vez de crecer, no madura, se comportan como niños. Y si la iglesia, desde una perspectiva de negocio, esta iglesia de Corinto, este grupo específico de Corinto, hubiera sido un negocio, hubiera sido un mal negocio. Porque cuando Pablo va a supervisar, lo único que encuentra son problemas y pleitos dentro de ellos. Y daban ganas de cerrar y decir, bueno, cada quien vaya donde pudiera. Pero Pablo dice, no, hay un plan para ustedes y por eso estoy acá. Y escribe lo siguiente: después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios la que la hizo crecer. No importa quién plantó y quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Mire qué lindo esto. Sigue diciendo, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Déjeme explicar que acá el pleito era que unos creían ser del grupo de Pablo, otros del grupo de Pedro y otros del grupo de Apolos. Y ese era el pleito. Pero Pablo les dice, miren, hay algo superior a esto. Y es que no soy yo, no es Pedro, no es Apolos. Es Jesucristo quien tiene el plan. Él es el fundamento. Amados hermanos, lo que quiero decir, se lo plantearé así. Cuando Dios inicia un plan en la vida de una persona, Dios va a ir ejecutando ese plan hasta llegarlo a su fin. Pero en el proceso, usted y yo vamos a conocer diferentes estaciones y personas. A veces pensamos que con la misma persona que iniciamos, vamos a terminar. Piense usted en el pueblo de Israel, cuando ellos iniciaron con Moisés, pero no terminaron con Moisés, terminaron con Josué. Pero lo que quiero decirles es que el plan se cumplió. Dios cumplió su plan. Y Dios va a mover diferentes experiencias, diferentes situaciones. Y eso es lo que muchas veces nosotros no llegamos a entender. Que si Dios nos permite en este tiempo estar en una situación diferente a lo que nosotros pensamos, pudiera llevarnos a considerar que ya Dios se olvidó de nosotros. No, Dios tiene un plan y Él es fiel a ese plan. Porque lo más importante del plan no es usted, no soy yo, es Jesucristo. De tal manera que pueden cambiar las personas, pero Dios siempre va a permanecer. Y eso es lo que Pablo les está enseñando a la iglesia. Le está diciendo, iglesia, a sus vidas van a llegar líderes, pero no importa si llegan
varios líderes. Lo que sí importan es que Jesucristo sea el que conduzca el barco, el plan, la iglesia. Porque Dios es fiel a su plan. Y quiero terminar leyéndole lo que Pablo escribe a la iglesia, a los Filipenses, capítulo número 3, verso 3 al 6. Cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a Dios. Siempre que oro pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo para dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y escuche, y estoy seguro, dice Pablo, de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda completarse terminada el día que Cristo Jesús retorne. Amén. Pablo les habla de que hay algo que empezó Dios y lo va a terminar. En una sola palabra, plan. Dios es fiel a su plan. Aunque usted crea que ese plan ya está abortado, si usted es fiel a Dios, Dios será fiel a ese plan. Así que, hermanos, cuidémonos de olvidarnos de Dios. Si hemos llegado hasta acá, es porque Dios ha sido fiel. Está escuchando Tiempo Devocional. Hay tanto dolor en este mundo, tanta enfermedad, tanta aflicción que ya no deja respirar. La gente confundida, sin saber a dónde ir, sin saber a quién acudir en su necesidad. Escucha bien lo que voy a decir, esto tiene que pasar, porque todo escrito está y se tiene que cumplir. Pero no temas, mi hermano, Dios está con nosotros, porque Él ha prometido estar con su pueblo hasta el final. Dios es fiel, su promesa se cumplirá, su palabra no fallará, ha prometido estar con su pueblo. Dios es fiel, su promesa se cumplirá, su venida no tardará, y su rostro muy pronto le veremos. Dios es fiel, Él es fiel. En medio del caos Dios es la solución. No tengas miedo, Jesucristo está al control, Él lo ha prometido. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios es fiel, su promesa se cumplirá, su palabra no fallará, ha prometido estar con su pueblo. Dios es fiel, su promesa se cumplirá, su venida no tardará, y su rostro muy pronto le veremos. Dios es fiel, no tardará,
palabra no fallará y su rostro muy pronto le veremos. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Vea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.